Tardes. Buenas tardes. La asignatura que vamos a iniciar se llama Derecho Constitucional, ¿sale? Y para empezar, quisiera colectar algunas ideas de ustedes. Cuando escuchan Derecho Constitucional, ¿qué es lo que les viene a su mente? La Constitución. ¿Qué otra Bueno, cosa? pues, yo entiendo que de ahí emanan, o de ahí se desprenden todas las leyes, ¿no? Tanto Esa es los códigos una. civiles, códigos, o sea, todo, ¿no? Y de ahí, pues obviamente vienen, pues, inician a partir de lo que fue lo que llamamos la ley natural, ¿no? Ujú. Sí, de todo ello. Ok. Ofelia, ¿tú qué opinas? Pues que nos rige o nos vemos estableciendo las leyes en base a la Constitución, que podríamos ver como la suprema, este, digamos, la más importante del país, ¿no? Lo que todo lo que es el derecho, lo que nos va a regir, en base a él nos vamos a ir organizando y vamos a trabajar. Ok. Una pregunta, hace unos momentos hice unas pruebas con la herramienta pizarra de Zoom. ¿Sí se veía? Sí. Sí. Ok, bueno, porque esta clase vamos a trabajar con la herramienta pizarra. Sí, ya que no puedo tener aquí un pizarrón que sea visible, vamos pues a hacer uso de las herramientas que nos da esta plataforma. Bueno, antes de pasar a la pizarra, sí quisiera decirles que tienen algo de razón todos, ¿sí? Efectivamente, derecho constitucional sí se refiere a la constitución como tal, ¿sí? Sí se refiere al ordenamiento del cual emana todo el marco jurídico de un Estado, ¿sí? Y sí también se refiere a aquel ordenamiento que tiene carácter de supremo o de ley suprema o de ley natural de un territorio, ¿sale? Si quisiéramos nosotros sintetizarlo, podríamos decir que una constitución es las reglas del juego, ¿sí? Una constitución en sentido figurativo se refiere a las reglas del juego, ¿sí? Es decir, todo lo que se haga tiene que ser dentro de la Constitución, en su marco y nada fuera de él. Tenía que ser un 4, si es un 4 es lo común. Había un sonido que se estaba colando. Voy a pedirles que para intervenir, utilicen la herramienta de alzar la mano para que yo proceda a activar su micrófono. Bueno, y continuando. Entonces, podemos decir que es la ley natural de un Estado, es el organismo base, el ordenamiento base de un Estado, ¿sí? Entonces, podemos nosotros decir que la Constitución es, en sentido formal, es un documento solemne que contiene un conjunto de normas jurídicas que solamente pueden ser modificadas mediante la observancia de procesos especiales cuyo objeto es modificar las normas que contiene el ordenamiento base. ¿Ok? Ahora sí, voy a proceder a
a utilizar la herramienta de la pizarra. Sin embargo, antes de utilizar la herramienta de la pizarra, vamos a establecer un concepto conforme un jurista, ¿sí? Para Kelsen, la Constitución, en sentido material, está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes que están destinadas a ser un conjunto de normas, ¿sí? Es decir, la Constitución va a ser los límites para la creación de las leyes. Va a ser el cómo se van a crear las leyes, el quién va a poder crear las leyes y también contiene, ya agregando un poquito más, la distribución del poder de cada estado. Bueno, entonces, iniciemos, volvamos a la pizarra. Bien. ¿Qué es una constitución? ¿Sí? Pues ahorita como ya lo habíamos nosotros visto, una constitución se refiere a todo ese marco jurídico que se encuentra vigente en un estado. Entonces, vamos a escribir la definición que habíamos establecido hace ratito. Entonces, podemos decir que una constitución en su sentido formal es un documento por el cual se establecen el conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de procedimientos especiales Muy bien. Entonces, ¿qué es una constitución? En sentido básico o laxo, podríamos decir que esto es una constitución, ¿sí? Es el documento base de todo el ordenamiento jurídico de un estado. Ahora, existen varios tipos de clasificación de constituciones, ¿sí? Por ejemplo, para el jurista de nombre Carpizo, es decir, para Carpizo, se debe de entender que por constitución es la palabra multívoca, ¿sí?
y que la Constitución de un país es una perpetua adecuación entre un folleto y la vida. También nos dice que la Constitución no es un ser ni deber, sino es el deber ser. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos armando nuestro cuadro conceptual de la clase. Bueno, como les decía, ¿sí? Existen varios tipos de constitución. ¿Ok? La constitución puede ser material o puede ser formal. ¿Sí? En el sentido material vamos a entender, ¿sí?, que es una constitución que contiene una serie de derechos que el hombre puede oponer al Estado y a la organización. Y cuando decimos organización, nos referimos a la administración pública como segundo detentador del poder. Y en el sentido formal, nos vamos a referir a ordenamientos de tipo consuetudinario o basados en la costumbre. ¿Ok? Entonces, continuando, vamos a decir que estos pueden ser los sentidos de la Constitución, ¿sí? Puede ser material,
refiriéndonos a la Constitución como aquella que contiene todos los derechos de las personas que puede oponer contra la actividad del Estado, ¿ok? Y formal, que es aquella que se encuentra escrita en el papel y que puede ser modificable o no modificable. Y en dado caso de una Constitución que se puede modificar, tiene que ser solamente a través de un procedimiento especial. Muy bien. Ahora, nosotros también tenemos que hablar sobre los tipos o las clasificaciones ¿ok? Vamos a iniciar aquí a escribir los tipos de clasificación de la Constitución, ¿sí? Podemos decir que pueden ser por su forma, entonces, por su forma vamos a encontrar constituciones escritas, ¿sí? Como la nuestra, y constituciones que se basan en la costumbre, ¿sí? Que son consuetudinarias. ¿A qué se refiere con una constitución del tipo consuetudinario? Siempre se va a referir a el ordenamiento que, como por ejemplo al estilo de la Constitución del Reino Unido, se constituyen con base en la costumbre, ¿sí? Y no en un papel. En nuestro caso, nuestra Constitución es escrita, es decir, nuestra Constitución tiene todos sus derechos, procedimientos, toda la organización del Estado, la distribución del poder público, las atribuciones tanto de los poderes de los estados como de la federación y los municipios, completamente establecidos en letra, a diferencia de todos los demás sistemas. En lo personal, yo creo que un sistema como el de nosotros es un poco más garante, porque privilegia el aspecto de la literalidad de la norma. Es decir, si yo tengo derecho a libertad de expresión, sé que tengo derecho porque está en el texto constitucional y tengo los medios para hacerlo valer. Sin embargo, aquí yo quiero abrir una pregunta a todos, y es la siguiente. ¿Creen que el país estaría mejor con una constitución del tipo consuetudinario como la del Reino Unido? No creo. Yo no creo. A ver, Rosalinda. No lo creo por la forma cultural que tenemos. Normalmente los mexicanos estamos acostumbrados a una norma y a una represalia.
Entonces, el otro tipo de constitución es para una cultura de seguir una norma, ¿sí? Sin imponer tanto una represalia. Entonces nosotros pues realmente no podríamos llevar una constitución así. ¿Creen que una constitución de tipo consuetudinario no sería compatible con la tradición jurídica de México? Si teniéndola escrita ni siquiera la conocen y no la saben, si no está escrita menos. Buen punto. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque no solamente tiene que ver si la Constitución está escrita o no, sino también si se puede reformar o no se puede reformar. Entonces, si volvemos a la pizarra, tenemos que agregar una nueva clasificación, y es por su reformabilidad. Por su reformabilidad, y cuando hablamos de eso nos referimos a si son ordenamientos rígidos o son ordenamientos flexibles. ¿Sí? Déjenme nomás alinearlo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, nosotros nos referimos a constituciones rígidas o flexibles. Ahora yo les pregunto, ¿la Constitución de México es rígida o es flexible? Flexible. ¿Por qué? Porque usted hablaba en un principio en el que se le podían hacer reformas. Es correcto, porque se le pueden hacer reformas. Y es más, yo creo que ya exageraron muchísimo en las reformas a la Constitución. De hecho, La Constitución que tenemos ahora, poco o nada se parece ya al texto original que se promulgó en 1917. ¿Sí? Sin embargo, yo les pregunto, ¿la Constitución de Estados Unidos ha sido reformada? ay, casi no me lo... Es un ordenamiento escrito, como nuestra Constitución, porque es un documento que se escribió y contiene todos los derechos de los ciudadanos norteamericanos, contiene cómo se va a hacer su forma de gobierno, su distribución de poderes, su organización estatal, todo lo contiene. Es una Constitución escrita. Pero ahora les pregunto, ¿es una Constitución rígida o es una Constitución flexible? Pues no sé, no he escuchado que tenga tantos cambios como la nuestra. Igual es porque estamos alejados o no, nuestro interés no es tanto por saber eso, ¿no? Hasta este momento. Pero pues sí, no escucho más que tiene más modificaciones la nuestra que la de allá. Sí, bueno, la razón por la que casi no hemos escuchado de alguna reforma constitucional de la Constitución de Estados Unidos es porque es un ordenamiento rígido. El texto que escribieron hace no sé cuántos años tiene Estados Unidos, no soy fan de Estados Unidos, pero el mismo texto que escribieron hace muchísimos años es el mismo que siguen teniendo ahorita. No se le ha meneado un punto, una coma, o se le ha movido una frase. Lo que ha hecho Estados Unidos es enmendar la Constitución. Por eso es de que los estados de constituciones rígidas
crean enmiendas a sus constituciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si esta es la constitución, ¿sí? Y no le puse en el texto original la libertad de expresión, entonces nosotros hacemos una enmienda y solamente se la pegamos. Sí, obviamente no se la pegan, sino que se entiende que tanto la enmienda como la constitución están en el mismo nivel jerárquico jurídico. ¿Me explico? Es como una extensión de la constitución en la cual se agrega un derecho o se agrega algún tipo de procedimiento sin necesariamente tener que moverle algo al texto constitucional. ¿Sí? Entonces, es por eso que ustedes van a encontrar en su estudio del derecho constitucional constituciones rígidas y constituciones flexibles. Vamos a encontrar reformas y vamos a encontrar enmiendas. ¿Vale? Busqué la Constitución de Estados Unidos y me dice que hasta la fecha solo se han realizado 27 enmiendas, que la original era de 10 y desde entonces solamente se le han agregado 17. ¿Cómo? Que busqué la Constitución de Estados Unidos y me aparece que hasta la fecha solo hay 27 enmiendas, que la original, la Carta de los Derechos, era solo de 10 y desde que se escribió hasta la fecha solo se le han agregado 17. Ahí está. Solamente ha tenido 17 enmiendas. Yo quisiera que buscaras cuántas reformas ha tenido la Constitución mexicana. Ahorita se la busco. Un montón. Entonces, maestro, aparte de que la de Estados Unidos es rígida, todavía aún le están aumentando a más. No, ya no se le aumentó. Desde que la hicieron nada más con 10 enmiendas y después nada más le aumentaron 17. Por eso ahora son 27, pero ya no le han modificado ni le han aumentado, se quedó igual. Mira, no es de que se le aumente, porque el texto no se va a mover, ¿sí? No es como una reforma constitucional, que por ejemplo, inclusive sacan los diputados a sus tablas, ¿no? Dice tal y ahora debe de decir tal. No. En una constitución rígida, la constitución no se toca. No se toca. Okay. Entonces, como no puedes tocar la constitución ya, lo que haces es crear enmiendas, ¿sí? Una enmienda es, como ya les dije, es un procedimiento o es el reconocimiento de derechos o de alguna situación que se va a poner como si fuera como un anexo a la Constitución. Ese ejemplo te puedo poner, es como un anexo de la Constitución, una reforma, ¿sí? El anexo reconoce algún tipo de derecho, alguna condición más favorable al ciudadano que el texto original había omitido, ¿sí? Pero sin moverle nada al texto original, ¿sí? Por eso tienen el mismo nivel de validez. Ya lo encontré. A ver. Van 228 reformas. 228 reformas a la Constitución y las que vienen. La última me aparece, es que no es muy actual. Ah, no, espérame, ya encontré otro. 239. La última tiene fecha del 9 del 08 del 2019. 9 de agosto del año pasado. Son 239. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque desafortunadamente en un sistema jurídico con una constitución flexible, llega un gobierno y dice, es que esta constitución le hace falta
no sé, el reconocimiento de tal derecho, ¿no? Entonces, llaman al Congreso, que es el que puede modificar la Constitución, para que se haga la reforma, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ahí ya lo que hacen es modificar el texto para agregar al texto ese reconocimiento de derechos. No es como en la Constitución norteamericana, que nada más hacen una enmienda. No, modifican el texto, ¿sale? Y el ejemplo perfecto es lo que pasó con el artículo 27 de la ley que daba paso a la ley agraria, ¿no? Y pues como no se podían vender las tierras, pues entonces se hizo toda una reforma constitucional para que el campesino pudiera vender las tierras, ¿sí? También el artículo 123, que es el del trabajo, se le ha metido mano como no tienen idea, ¿sí? El artículo 20, que es habla sobre el proceso penal. Ahora ya tenemos artículo 20, apartado A, apartado B y apartado C. Cuando el artículo 20 solamente tenía un párrafo, ¿sí? Y luego, por ejemplo, también encontramos los famosos artículos bis, ¿sí? Que, por ejemplo, encuentras artículo 20, artículo 20 bis, artículo 20 ter. Entonces, esas son las diferencias entre un sistema flexible y un sistema rígido. En un sistema flexible, el gobierno que esté en turno va a intentar modificar la Constitución para que a ellos les sea favorable a su plan de gobierno. Y el ejemplo perfecto es meter los planes de asistencia social a nivel constitucional, jóvenes. Si tú pones algo en la Constitución, tienes que cumplirlo a fuerza. Para hacérselos fácil. Ahora, alcance o no alcance, se tienen que dar esos apoyos sociales sí o sí. Así de grave es poner un punto o una coma de más en una Constitución, jóvenes. Porque automáticamente tú puedes convertir una situación que tal vez podías excusarte para no cumplirla en una obligación. Pero a veces puede ser en detrimento o en beneficio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en beneficio, ¿sí? La Constitución del 17 reconocía garantías individuales a los ciudadanos, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la diferencia entre una garantía individual a un derecho fundamental? Ahí les va. El Estado podía excusarse para no cumplirte una garantía individual, ¿sí? Podía decir, pues es que no puedo porque se pasó el tiempo, porque no tengo los recursos, porque no tengo las personas para hacerte valer esa garantía que yo te di. Pero entonces, el 1 de junio del 2011 se hace una reforma en materia de derechos humanos. Y entonces dicen, no, ahora van a ser derechos fundamentales, ¿sí? Van a ser derechos que va a tener el Estado que cumplir sí o sí. Por ejemplo, ahora el Estado tiene que hacer todo lo que esté en sus manos por proteger tu bien jurídico superior, que es la vida, ¿sí? La vida, la libertad de expresión, todos este tipo de derechos que la Constitución ahora entiende como derechos fundamentales. Ahora, el Estado no puede excusarse de no puedo, es que no puedo, no pude, o no tengo los recursos o el personal. Tiene que cumplirlo, porque es un derecho fundamental. Eso es para que vean cómo el cambio de una frase en una Constitución puede darle la vuelta totalmente en la forma en que funciona el Estado, ¿sí?
Entonces, vamos a volver a la pizarra para agregar otra clasificación de ordenamientos constitucionales. ¿Sale? Vamos a decir que estos ordenamientos van a ser por su nacimiento u origen. ¿Ok? Entonces aquí tenemos constituciones otorgadas. Tenemos constituciones impuestas. Y tenemos constituciones que han sido consentidas o también que se dice que han sido ratificadas. ¿En qué clasificación entra nuestra Constitución? Y en la impuesta, ¿no? ¿Mande? Sería en la impuesta. Impuestas. Sí. ¿Quién te lo impuso? Diría que inconsentidas o ratificadas. De independencia. Otorgadas, sí, impuestas. Impuestas. Por el movimiento de independencia, ¿no? Bueno, pues ahí les va. La Constitución mexicana es una constitución ratificada. Ah, te dije. Te lo digo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Han oído ustedes hablar del constituyente? ¿De un congreso constituyente? Ah, sí. Bueno, este tema lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a decir ahorita en 2 o 3 palabritas para que entendamos hacia dónde voy. ¿Sale? Existen 2 tipos de poderes, ¿sí? El poder constituyente, que es el que va a crear la Constitución, y el poder constituido, que es el que emana de la Constitución, ¿sí?